En la clase de hoy vamos a estar hablando sobre operaciones aritméticas, arithmetic operations. Pues bien, las operaciones aritméticas son operaciones que nosotros hemos estado realizando toda nuestra vida. Desde que empezamos a contar y desde que empezamos a hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, cuando lo hacíamos desde el preescolar, ya estábamos trabajando con aritmética. Bien, aquí ya les puse las cuatro operaciones aritméticas básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Y cabe mencionar, y es bien importante recordar, que el resultado de sumar, pues es una suma. El resultado de restar es una resta. El resultado de multiplicar es un producto. Y el resultado de dividir es un cociente. Es muy importante que nos vayamos acostumbrando a estos términos porque en matemáticas, a veces cuando estamos leyendo un problema o cuando queremos darnos a entender o expresar algo que está sucediendo en el lenguaje matemático, solemos utilizar las palabras unas por otras como si fueran simplemente términos domingueros. Y aquí pues no es así. Un clásico ejemplo es en la multiplicación, el producto. Se abusa mucho de la expresión, ay, pues es que el orden de los factores no altera el producto, y se utiliza indiscriminadamente para cualquier situación. Pero en matemáticas sí es muy importante que nosotros, siempre que escuchemos la palabra factor, la asociemos a una multiplicación. Porque cuando tenemos un factor que multiplica a otro factor, entonces sí tenemos un producto. Se están multiplicando y solamente en una multiplicación se van a llamar factores. Y cuando escuchen factor en matemáticas, siempre asocienlo a multiplicación. No a una suma, no a una resta, no a una división, a una multiplicación. Bien. Ok, antes de que entremos de lleno a la aritmética como tal, es importante que recordemos los números reales. Los números reales se van a dividir en racionales e irracionales. Vamos a ir primero por esta vía de los racionales. Tenemos los enteros, que los enteros, como ya sabemos, pueden ser positivos, pueden ser negativos, o tenemos uno neutro que se llama cero. Bien, ejemplo de un número entero positivo, pues Pamela tiene dos perros. Es un número positivo porque es algo que ella tiene, y es entero porque pues va a tener dos perros enteros, no va a tener medio perro o tres cuartos de perro o nada más una patita de perro. El perro está completo. Bien. El negativo, estamos a menos 2 grados centígrados. Eso quiere decir que estamos alejados 2 unidades del punto de referencia, que es el cero, pero hacia los números negativos. Estamos quitando, estamos restándole desde ese cero 2 grados centígrados. Bien, y el cero, pues nadie llegó a la fiesta, es la ausencia de. Esos racionales también pueden ser decimales, no nada más enteros. Y en decimales vamos a tener aquellos que son exactos y aquellos que son periódicos. Como exactos tenemos la mesa mide 0.5 metros, ese es un número decimal exacto. Incluso puede tener más cifras decimales, pero siempre va a tener un número finito, un número exacto de cifras decimales. A lo mejor en lugar de medir 0.5, pues la incertidumbre con el instrumento que estamos midiendo puede ser que esta mesa mida 0.52 o 0.527 metros. Son números exactos que siempre tienen un número definido, un número limitado de cifras decimales. Y a la vez vamos a tener aquellos números decimales que son periódicos, como lo es el número un tercio. ¿Y por qué es periódico? Si ustedes toman en su calculadora y dividen 1 entre 3, pues les va a dar 0.3333333. Y siempre se va a estar repitiendo ese 3. Entonces, pareciera que no tiene un número finito de decimales, sin embargo, se está repitiendo el mismo. Cuando algo se está repite y repite y repite, entonces tenemos que algo es periódico, que cada periodo se está repitiendo, y en este caso tenemos ese 3 que se está repitiendo. En este caso nosotros podemos escribir este número como 0.3 y con una línea arriba. Y esa línea arriba me va a estar diciendo que ese punto 3 es el que se va a estar repitiendo. Otro ejemplo de un número periódico es a lo mejor el número 2 tercios. Por ejemplo, 2 tercios es 0.66666, y el 6 siempre se va a estar repitiendo. En este caso lo podemos escribir como 0.6, y arriba de ese primer 6
le dibujamos esa línea y eso nos va a estar indicando que es un número periódico. Bien, ahora sí, vamos a continuar con los números irracionales. Los números racionales, como su nombre lo sugiere, significa que los puedes racionalizar. Eso significa que los puedes poner o los puedes partir, los puedes ir dividiendo. Y los irracionales son aquellos que no vamos a poder hacer esta división de ellos. Tenemos dos, los algebraicos y los trascendentales. Los algebraicos son, por ejemplo, la raíz de 2. Le ponemos puntos suspensivos sin ponerle un gorrito arriba, porque estos números algebraicos irracionales nunca se van a repetir, siempre van a tener un número diferente. 4, 1, 4, 2 y después va a seguir ese número. Ustedes pongan raíz de 2 en su calculadora y nunca van a encontrar un patrón que se repita constante. Por ejemplo, aquí en este siempre se va a repetir un 3, un 3, un 3, un 3. Pero en este caso nunca vamos a tener un número que se esté repitiendo o una serie de números que parecieran como el patrón de esta repetición. Otro número es el número pi. Pi que equivale a 3.14, 1592, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un número infinito de cifras decimales y nunca vamos a lograr llegar hasta la última cifra. Y tampoco vamos a ver que se esté repitiendo una serie de números como si fuera algún código que se esté repitiendo otra vez. Esos son los trascendentales. Otro número muy famoso que también es trascendental es E, el número E, que más adelante en los cursos vamos a estar definiendo de dónde sale ese número y qué significa. También pi. Ok, muy bien. Pues ya vamos a hacer este primer ejemplo de aritmética. Realiza la siguiente operación: 7 más 6 por 5 al cuadrado más 3. Bien, ¿qué significa? Quizás ustedes hayan hecho alguna vez este tipo de ejercicios en Facebook. En Facebook son muy famosos o en cualquier otra red social, donde te dicen, a ver, si logras obtener el resultado correcto, entonces lo publicas y te voy a decir que sí lo hiciste bien, y después de que te diga que sí lo hiciste bien, entonces lo voy a borrar y después tú lo compartes, ¿no? Vamos a ver cómo es que estos ejercicios se hacen de la forma correcta, porque podemos obtener muchos resultados y todo va a depender del orden en el que hagamos esa operación. Quizás la lógica nos diga, bueno, pues hablamos español, vamos a hacerlo de izquierda hacia la derecha, en este orden. Vamos a primero entonces tomar este 7, lo vamos a sumar con este 6 y eso nos va a dar 13. Y después lo vamos a multiplicar por 5 al cuadrado y le vamos a sumar 3. Ahora vamos a hacer entonces 13 por 5 al cuadrado. Pero nosotros sabemos que 13 por 5 al cuadrado es lo mismo que 13 por 25 más 3. Y ahora sí, ese 13 por 25 es 325. Y después le sumamos 3 y esto nos va a dar como resultado 328. Bien, aquí tenemos este resultado. Y si esto hubiera sido un problema que ustedes hubieran encontrado en esas redes sociales, la mayoría de las personas dense cuenta que hubieran puesto ese 328 precisamente porque lo hacen en este orden. Sin embargo, en matemáticas no lo hacemos así. En matemáticas tienen otra prioridad estas operaciones. Vamos a copiarlo, vamos a ponerlo aquí, nada más para que veamos la otra manera de hacerlo. La forma correcta, según la matemática, de hacer esto es que primero tenemos que hacer ese exponente, así como lo hicimos ahorita. Primero vamos a resolver este exponente. Bien, entonces copiamos nuevamente nuestro ejercicio y nos queda como 7 más 6 por 5 al cuadrado es lo mismo que 5 por 5 y entonces esto nos queda como 25 y bajamos ese más 3 y ahora sí resolvemos ese 6 por 25 y yo sé que 6 por 25 son 150, entonces esto nos queda como 7 más 150 más 3. Bueno, y esto ya se convirtió en algo mucho más sencillo. 7 más 150 más 3 y eso nos da un resultado de
160. Bien, aquí tenemos entonces este segundo resultado. ¿Cuál de los resultados es correcto? Pues según las matemáticas, esa es la forma correcta de realizarlo. Y esta sería la forma incorrecta de realizarlo. ¿Por qué? No es porque exista una ley o una teoría que así lo diga. Simplemente los matemáticos por convención han decidido que las operaciones matemáticas se tienen que realizar en cierto orden. Y esto con la finalidad de no tener que escribir siempre los ejercicios en el orden según las operaciones, porque entonces tendríamos que escribir muchísimo más. Bien, ¿y cuál es el orden que tenemos que utilizar para hacer estas operaciones? Bueno, va a depender de varias cosas. Va a depender de algunos signos de agrupación que ahorita vamos a ver. Va a depender de cómo estén escritas también estas funciones matemáticas. Para que nosotros hubiéramos tenido si nosotros hubiéramos querido, perdón, hacer primero este 6 más 7 y después multiplicarlo por 5 al cuadrado, entonces aquí hubiera sido indispensable colocar este signo de agrupación que se llama paréntesis. Al poner ese signo de agrupación, esos paréntesis, entonces sí, nos están obligando a primero tener que realizar esta operación de 7 más 6 y después multiplicarla por ese 5 al cuadrado y finalmente sumarle ese 3. Con ese paréntesis, entonces sí hubiera sido esta la forma correcta de realizar este ejercicio. Bien, vamos entonces a comenzar a ver los signos de agrupación. Tenemos tres signos de agrupación. Está en primer lugar el paréntesis, en segundo lugar el corchete y en tercer lugar las llaves. Existe un cuarto signo de agrupación, pero es muy poco utilizado. La mayoría de los libros utiliza simplemente los paréntesis, los corchetes y las llaves. Pero también existe este signo de agrupación al que le llaman orejas de vampiro. Nuevamente, son muy poco utilizados, sin embargo, si ustedes quisieran utilizarlo, también podrían. Bien. Ok. Ahora sí, el orden de las operaciones. Cuando nosotros tengamos una ecuación como la que ahorita hicimos en este primer ejemplo, tenemos que fijarnos cómo está escrita o de tal manera que nosotros hagamos las operaciones de acuerdo a la convención que hacen los matemáticos. En primer lugar, tenemos que fijarnos en los paréntesis. Y en los paréntesis, pues pueden también caer en esa categoría los corchetes y las llaves. Por eso, en primer lugar, vamos a fijarnos en los paréntesis. Bien. Segundo lugar, vamos a hacerle caso a los exponentes. Por ejemplo, ese 5 al cuadrado que teníamos ahí. Tercer lugar, vamos a hacer las multiplicaciones y las divisiones. Entre la multiplicación y la división, ninguna de las dos tiene prioridad. Puedes hacer primero la multiplicación y después la división, o primero la división y después la multiplicación. Y al final vamos a hacer las adiciones y las sustracciones. Bien, que no es otra cosa más que sumas y restas. Y esto entonces nos da este acrónimo, PEMDAS. Si nosotros recordamos la palabra PEMDAS cada que estemos realizando una operación matemática, nos va a ir bien, vamos a poder hacer nuestra aritmética y nuestro álgebra de la forma correcta, independientemente de cómo esté escrito nuestro ejercicio. Bien, vamos a hacer este segundo ejemplo. Ok, pues vamos ahora sí a utilizar esta regla de PEMDAS para poder resolver esta operación aritmética. Tengo 15 menos 2 al cubo menos 10 entre 2 por 5 más 3 por 2 menos 4. Menos 3 más 8 menos 2 por 3. Bien. Pues recuerden, para poder resolver este tipo de operaciones siempre es importante que nosotros veamos primero los paréntesis y vamos a ver los paréntesis que estén siempre más hacia adentro, más hacia el centro de nuestro problema. Vamos a ir de los paréntesis que estén desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro porque entonces vamos a obtener algunos resultados que no sean los correctos. Entonces vamos a ver primero que tenemos este paréntesis que está dentro, también tenemos este otro paréntesis y también tenemos este otro paréntesis. Entonces primero es importante resolver lo que tengamos dentro de estos paréntesis para que podamos hacer bien nuestro ejercicio. Bien,
Entonces, vamos a hacer este paréntesis que tenemos aquí, el último. Bien, tenemos 8 menos 2 por 3. Si nada más vemos esta parte, 8 menos 2 por 3, tenemos aquí una resta y tenemos una multiplicación. Lo que me está diciendo PEMDAS es que entre la sustracción y la multiplicación, pues primero va la multiplicación y después la subtracción. Entonces hago 8 menos 2 por 3. Para poder resolverlo, primero tengo que hacer este menos 2 por 3 y después este 8. Esto entonces me queda como 8 menos 2 por 3 es 6. Y ese 8 menos 6 me va a quedar como 2. Entonces todo este paréntesis vale 2. Vamos a hacer este otro de acá. Tengo lo mismo, tengo una multiplicación y tengo una subtracción. Primero hago la multiplicación y después la subtracción. Entonces esto me queda 3 por 2 son 6, menos 4 y esto como resultado me va a quedar 2. Bien. Aquí yo tengo una resta y yo tengo una división. Entre la resta y la división, ¿quién tiene prioridad? Pues primero la división y después la subtracción. Entonces primero hago esta división. Y esto me queda entonces como 2 al cubo menos 10 entre 2, pues me da menos 5. Bien, y ahora sí hago esa resta. 2 al cubo menos 5. ¿Qué hago primero? 2 menos 5 y después lo elevo al cubo, o primero 2 al cubo y después menos 5. Pues PEMDAS me está diciendo que primero haga el exponente y después la subtracción. Entonces esto me queda 2 al cubo, que 2 al cubo es lo mismo que 2 por 2 por 2. Esto es 8 menos 5 y 8 menos 5 es 3. Y ahora sí puedo yo reescribir toda esta ecuación, nada más que ahora voy a sustituir estos resultados que obtuve en estas partes que corresponde cada paréntesis. Entonces esto me queda como 15 menos y ese paréntesis es 3. Y aquí, ¿qué sucede cuando no hay ningún símbolo de suma, resta, multiplicación o división entre dos paréntesis, entre dos corchetes o entre dos llaves? Eso me sugiere que esto es una multiplicación. Siempre que no vean nada entre dos símbolos de agrupación, eso es multiplicación. Entonces esto me queda por 5 más, y este es 2. Y al final este me queda menos 3 más, y este también fue 2. Y ahora sí, resuelvo por separado estos corchetes y lo que resulte lo voy a multiplicar. 15 menos 3, aquí yo tengo 12, por 5 más 2 son 7, y ese menos 3 más 2 pues es menos 1. Bien, entonces todo esto se redujo a 12 por 7 menos 1, y 12 por 7 menos 1, esto vamos a obtener 83 como resultado. Bien. Vámonos con el siguiente ejercicio. Tengo menos, y aquí ya tengo llaves. 7 más 5 menos 7 menos 2, y hasta acá se cierran las llaves. Vean cómo esta llave que está aquí, afuera de esta llave yo tengo un signo negativo. Eso significa que después de que yo haya realizado todo lo que está aquí adentro y me dé un resultado, ese resultado va a ser negativo. A eso se refiere ese signo negativo. Y aquí lo mismo, vean, este signo me está diciendo que lo que esté aquí adentro va a ser negativo. Pero a la vez, este signo me está diciendo que lo que esté aquí adentro entre este corchete va a ser negativo. Bien, entonces así es como yo tengo que poner atención a esos signos para que mi resultado final sea correcto y no vaya a tener yo problemas. Bien, nuevamente vamos a empezar con los paréntesis que estén más adentro, que son en este caso estos dos. Esos son los dos primeros que yo tengo que resolver. Bien, entonces copio. Y ahora sí, dentro de este paréntesis, yo tengo menos 7 menos 2. Y menos 7 menos 2 yo sé que me da menos 9.
Bien, cierro los corchetes y cierro las llaves. Más 5 menos, abro las llaves, otro signo negativo, abro los corchetes, menos 9 menos, y dentro de este paréntesis tengo 14 menos 5. 14 menos 5 nos da 9. Bien, y después le pongo más 3, cierro las llaves y los corchetes, y al final queda este menos 8. Bien, ahora sí, tengo que hacer esta operación 5 menos, y a 5 le voy a quitar un 9 negativo. Cuando yo estoy quitando algo negativo, lo que realmente estoy haciendo es que estoy haciendo algo positivo. Quitar negativo es lo mismo que sumar. Entonces, menos por este menos, este símbolo se va a hacer más. Tengan mucho cuidado, solamente puedo hacer esto cuando yo nada más tenga un solo número dentro del paréntesis. Aquí, por ejemplo, yo no puedo agarrar y multiplicar este signo menos con este signo menos, porque entonces este sería positivo, pero ¿y qué pasó con este signo negativo? No puedo hacer eso. Más adelante en el curso vamos a aprender que este signo lo puedo distribuir entre ambos números de allá adentro, y entonces sí, voy a poder hacer que eso se convierta en 7 más 2, pero ahorita todavía no lo puedo hacer. Tengo que esperar hasta que tenga nada más un solo número para ahora sí multiplicar este signo negativo aquí. Bien, en este segundo caso, en este segundo paréntesis, este signo negativo pues le va a aplicar a este menos 9. Como este 9 es positivo, este signo negativo hace que ese 9 positivo se haga negativo. Entonces, esto lo pude haber yo escrito ya rompiendo el paréntesis simplemente como menos 9. Bien, ok. Entonces vamos a continuar. Aquí copio este signo, 7 más, y esto entonces ya quedamos que nos queda como 5 más 9. Y ya se rompe ese paréntesis. Más 5 menos, abro estos corchetes, menos, y aquí entonces tengo menos 9, más 3. Entonces menos 9 nos da menos 18, y menos 18 más 3 nos va a dar menos 15. Bien, y ahora sí, este menos con este menos va a hacer que este número se haga positivo. Menos con menos, pues este va a ser más 15. Pero nuevamente este menos se aplica a este 15 positivo, y entonces ese 15 positivo se va a hacer 15 negativo. Y después ese 8 nos lo vamos a llevar para acá. Y si se dan cuenta, ya rompimos estos paréntesis, estos corchetes, pero ni esas llaves. Ya nada más nos falta romper las que tenemos aquí. Este 5 con este 9, el resultado lo vamos a poder sumar con 7. Pero pues es lo mismo a que si no tuviéramos este paréntesis, porque en esa suma pues realmente la podemos hacer en ese mismo orden. Y ahora sí, 7 más 5 más 9, y eso nos da 21 dentro de esas llaves. Y luego por fuera vamos a tener 5 menos 15 menos 8, y eso nos va a dar menos 18. Este 5 menos 15 menos 8 nos da menos 18. Y después este signo menos pues va a aplicar a este 21 que tenemos aquí, y eso nos queda como menos 21 menos 18 para romper esos paréntesis. Y entonces menos 21 menos 18 nos da menos 39. Bien, ahí está. Yo les recomiendo que traten de hacerlo mentalmente para que ustedes vean cuál es el orden de las operaciones, o para que su mismo cerebro se vaya ejercitando a las operaciones aritméticas. Sin embargo, pues hay muchas personas a las cuales les cuesta trabajo la aritmética. Yo soy una de esas personas. Entonces, seguido es posible que nos estemos equivocando. No hay problema, para eso tenemos las calculadoras.
Recuerden que saber matemáticas no significa saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Saber matemáticas es saber la teoría detrás del por qué se hacen estas operaciones. Bien, vamos a ver, este es un poco más sencillo, realiza la siguiente operación aritmética. Entonces yo tengo aquí un paréntesis y dentro de este paréntesis yo tengo un producto y una suma. Bien, y aquí tengo entonces 6 menos 4. Recuerden, lo primero que le vamos a poner atención es a los paréntesis. Entonces vamos a hacer primero esta operación, lo que está aquí adentro. Por separado vamos a ver lo que es esta operación, lo que hay ahí adentro. Y después el resultado de ambas las vamos a tener que multiplicar. ¿Por qué multiplicar? Porque aquí entre estos dos paréntesis no hay ningún signo. Entonces eso nos está sugiriendo que eso es una multiplicación. Yo no puedo multiplicar este 12 por este 6 primero, porque primero tengo que resolver lo que está aquí adentro y por separado lo que está aquí adentro y ahora sí los resultados, ahora multiplicarlos. Bien, vamos a ver este primero, este que está en azul. Tengo 2 por 4 más 12. ¿Primero hago 2 por 4 o primero hago 4 más 12? Pues PEMDAS me está diciendo que la multiplicación tiene prioridad antes de la suma. Entonces primero hago esa multiplicación. Entonces 2 por 4 me da 8 y a 8 le voy a sumar 12. Y después voy a tener aquí 6 menos 4. Bueno, ese 6 menos 4 ya lo podemos hacer y eso sabemos que nos da 2. Y ahora sí, puedo yo sumar 8 más 12 y eso nos da 20, que lo voy a multiplicar por 2. Y mi respuesta es 40. Ese estuvo bastante sencillo. Vámonos con el ejemplo 5. Pues tenemos este otro ejercicio, vamos a resolverlo. Nuevamente vámonos con los paréntesis. Primero los paréntesis que tenemos más adentro y después yéndonos hacia los de afuera. Con los paréntesis que tenemos más adentro podemos ver aquellos paréntesis en los que dentro de ese paréntesis o dentro de ese corchete o dentro de esas llaves ya no haya más paréntesis. Estos son los dos que tenemos. Dentro de este par de paréntesis, 5 por 3 menos 9, ya no hay paréntesis o corchetes adentro, lo mismo con este. Bien, entonces vamos a resolver esta operación. Tengo 5 por 3 menos 9, yo sé que primero tengo que hacer esa multiplicación de 5 por 3 y después la resta. 5 por 3 me da 15 y después ese 15 le voy a restar 9. Bien, y finalmente 15 menos 9, pues yo tengo 6. Y ahora de este otro lado tengo 40 menos 8. Si a 40 le quito 8, pues simplemente voy a obtener 32. Voy a volver a escribir todo el ejercicio, nada más que ahora sustituyendo esos valores. 7 más 4 por 6. Y aquí cierro este paréntesis. Menos 3 por 32. Aquí directamente ya puedo escribir ese 3 por 32. Bien. Ok. Ahora sí, los nuevos paréntesis que tengo son estos. Dentro de este corchete ya no tengo más paréntesis. Claro que tengo este paréntesis, pero dentro de ese paréntesis ya no hay otra operación. Yo bien podría sustituir este 4 por 6 simplemente como 4 por 6 y así claramente ya puedo ver que no hay paréntesis ahí adentro. Entonces resuelvo este pequeño paréntesis. Yo ya sé que primero tengo que hacer 4 por 6 y después de ese 4 por 6 le sumo 7 y entonces voy a obtener como resultado 31. Vuelvo a escribir 2 por 4 por 31. ¿Puedo o no puedo escribir estos corchetes? Ya no es necesario. Menos 3 por 32. Bien, y ahora sí, dentro de estas llaves yo tengo 1, 2, 3 operaciones. Tengo dos multiplicaciones y una resta. ¿Qué hago primero? Recuerden, primero las multiplicaciones y después la sustracción. Entonces, primero hago 4 por 31 y eso me da 124. Y a 124 le voy a restar 3 por 32, que son 96.
Bien, y ahora sí, 124 menos 96 nos da 28. Y como respuesta entonces yo tengo 2 por 28 y esto nos da como resultado 56. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios más para que cimentemos bien este conocimiento. Aquí tengo entonces 2 más 5 por 2 por 3 al cubo. ¿Ok? Nuevamente, es bien importante que sigamos las recomendaciones de PEMDAS. Vamos a escribirlo otra vez por aquí. Aquí está. Ok, PEMDAS. Primero paréntesis, luego exponentes, multiplicaciones, divisiones, adiciones y final sustracciones. Recuerden que las multiplicaciones y las divisiones entre sí tienen la misma prioridad y las subas y las restas entre sí también tienen la misma prioridad. Entonces, lo primero, paréntesis. Vamos a realizar lo que esté dentro de esos paréntesis. Aquí yo tengo 2 por 3. 2 por 3 pues es 6. Esto es fácil. Ahí. 2 más 5 por 6 y ese 6 está elevado al cubo. Tengan mucho cuidado porque a veces lo que solemos hacer es este 3 lo queremos nada más elevar a ese 3. Si lo hacemos así vamos a tener la respuesta incorrecta. Primero hay que hacer lo que está dentro del paréntesis. Entonces 2 más 5 por 6 al cubo. Entonces ahora sí, el 6 es el que vamos a elevar al cubo. Eso significa 6 por 6 por 6 y 6 por 6 por 6 nos da 216. Entonces esto nos queda 2 más 5 por 216. Bien, ok, tenemos esta expresión. Recuerden, no vamos a ir de izquierda a derecha. Tenemos que ver el orden de las prioridades. Tenemos una suma y tenemos una multiplicación. El orden es primero las multiplicaciones y después las sumas. Entonces esto nos queda como 2 más 5 por 216 y 5 por 216 nos da 1080. Ahora sí, le sumamos ese 2 y la respuesta es 1082. Bien. Otra forma de haber podido resuelto este ejercicio es si este 3 lo hubiéramos distribuido aquí. Elevamos 2 al cubo y también 3 al cubo. Esa es otra forma de hacerlo. Ahorita todavía no quiero avanzar hacia propiedades de los exponentes para no confundirlos. Vamos a empezar con esto y después poco a poco iremos avanzando hacia los demás. Bien, ok. Vamos a hacer ahora este ejercicio. Realiza la siguiente operación aritmética. Lo que acabamos de decir es que, bueno, a veces podemos tomar estos exponentes y distribuirlo dentro de lo que está adentro de esos paréntesis. Sin embargo, a veces se puede y a veces no se puede. Por eso no quiero confundirlos con eso todavía. Vamos a seguir utilizando PEMDAS. Primero lo que tenemos adentro y ya después de que hayamos resuelto lo que tenemos acá adentro, ahora sí, vamos a elevarlo al cuadrado. Bien. Aquí tenemos entonces menos 2 a la quinta. Más adelante cuando veamos propiedades de los exponentes vamos a ver, bueno, tengo una potencia impar de un número negativo, entonces ¿cuál va a ser la respuesta? Ahorita no se preocupen mucho por eso, utilicen su calculadora, se vale para esta sesión, ya cuando tengamos sesiones más adelante quizás la respuesta va a ser un poco más automática. Pero menos 2 a la quinta significa que yo voy a multiplicar menos 2 por sí mismo 5 veces. Pueden hacerlo así en su calculadora, menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, o simplemente en su calculadora pongan menos 2 elevado a la quinta potencia. Es exactamente el mismo resultado. Bien, y entonces esto nos queda como menos 32. Y a ese menos 32 le vamos a restar. Voy a marcar que este signo es este. Y le vamos a restar menos 3 al cubo. Entonces, ya sea en su calculadora o como ustedes lo prefieran hacer, menos 3 al cubo nos va a dar como resultado menos 27.
Aquí es muy importante que no se salten este paso. Este menos 3 al cubo nos da menos 27 y de aquí sale este signo. Y este menos simplemente lo tengo que llevar. Bien, y todo esto está siendo elevado al cuadrado. Ahora sí, con este menos va a hacer que esto se haga positivo. Menos 27 es lo mismo que sumar 27. Quitar 27 negativos es lo mismo que sumar 27 cosas positivas. Entonces esto nos queda como menos 32 más 27 y esto elevado al cuadrado. Y ahora sí, menos 32 más 27, eso nos va a dar menos 5. Y ese menos 5 elevado al cuadrado. Menos 5 por menos 5 pues nos da 25. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer este último ejercicio. Está bastante sencillo, sin embargo hay que ver nuevamente el orden en el cual estamos haciendo las operaciones para que no nos vayamos a equivocar. Yo aquí tengo 9 entre 6 entre menos 2. Este signo no me está diciendo que hay una resta aquí. Este signo simplemente me está diciendo que este número 2 es un número negativo. Eso quiere decir que está colocado en la recta numérica, está colocado antes de esos ceros, 2 posiciones antes del 0. Pero no es una resta. ¿Y por qué no es una resta? Porque este signo que está aquí dividiendo me lo está indicando. Si este signo no existiera, entonces no habría necesidad de poner este paréntesis, simplemente se pondría como 6 menos 2. Bien, ok. Primero tengo que hacer entonces lo que está dentro del paréntesis, este corchete. 6 entre menos 2. Y yo sé que 6 entre menos 2 nos va a dar menos 3. Bien, y ahora sí, ese 9 entre un menos 3, yo ya sé que un número positivo entre un número negativo nos va a dar un número negativo. Y la respuesta es menos 3. Bien, es muy poco utilizado este signo de división de esta manera. Es mucho más común que se utilice, por ejemplo, fracciones. Esta expresión también la pude haber escrito como 9 entre 6 entre menos 2. Es mucho más común que se utilice esta notación. Sin embargo, cuando yo utilizo una notación lineal como la que tengo aquí, lineal porque pues va en una sola línea, es importante que recordemos siempre utilizar las reglas de PEMDAS.